Aprovechando el 118 cumpleaños de Cary Grant, me gustaría hablar de una de sus películas más emblemáticas, de estas que rodó con Alfred Hitchcock. Se trata de Sospecha. Es una peli que me gusta mucho, aunque no tanto como otras colaboraciones con el director británico, como con La muerte de los talones o Encadenados. Pero es una película que contiene peculiaridades que no se volvieron a repetir prácticamente en la carrera de Grant. Por ejemplo, pues el hecho de que escogiera un papel tan oscuro como el que interpreta en esta película. ¿Oscuro por qué? Bueno, pues aquí es donde vienen los spoilers. Oscuro porque el final de la película realmente no estaba previsto que fuera el que nosotros hemos visto en las pantallas de cine. Es decir, nosotros la versión que conocemos es aquella en la que Cary Grant y Joan Fontaine van en un coche dirección a casa de la madre de Fontaine porque ya no aguanta más esa incertidumbre de saber si su marido es un asesino, de lo cual está prácticamente segura, o es una persona pues de moral distraída. Entonces tienen una conversación y hay momentos en los que Hitchcock nos ofrece unas vistas del precipicio junto al que están conduciendo y da la sensación de que Grant va a tirar por ese precipicio a Joan Fontaine. Sin embargo, la historia pues da un giro en el cual pues ella muestra su inquietud, Grant se enfada, se ofende, como diciendo, pero bueno, ¿cómo has podido pensar que yo podría haber hecho algo así, que yo podría haber matado a mi amigo? Yo cuando mi amigo fue asesinado estaba en otra parte de Inglaterra realizando unas gestiones para complacerte. Y entonces, bueno, pues al final esa versión a ella le parece absolutamente creíble, se dan media vuelta y regresan a casa a vivir una vida, yo creo que igualmente inestable a la que habían estado viviendo hasta ese momento, porque ese personaje interpretado por Cary Grant es un golfo, un sinvergüenza incorregible. Bueno, esta es la versión que nosotros conocemos, pero si nos remitimos al libro que escribió François Truffaut acerca de Hitchcock, el cine según Hitchcock, pues ahí podemos leer una versión bastante diferente. Hitchcock había urdido una trama en la que Cary Grant era evidentemente el asesino que nos hace sospechar toda la trama. ¿Por qué? Bueno, de hecho a lo largo del guión hay una serie de pistas dentro de las cuales pues destaca una que ya es absolutamente evidente y que es como una confesión al espectador de que pues efectivamente Cary Grant es un asesino. Y es que cuando se está relatando la muerte del amigo de Cary Grant en París, pues se dice que hay un testigo que ha observado que este personaje pues ha pasado la noche junto con otra persona que en un bar le ofrecía una bebida alcohólica. Todos sabemos por el metraje anterior que el amigo de Cary Grant era sensible a esas bebidas alcohólicas y que bueno, tenía una afección que le podía provocar incluso la muerte. Bueno, pues este personaje le ofrecía una bebida alcohólica y le llamaba por un apelativo muy similar, extremadamente similar al que había empleado Cary Grant a lo largo de toda la película para dirigirse a este amigo suyo. Por lo tanto, blanco y en botella, es decir, Hitchcock ahí ya está preparando el desenlace. Sin embargo, los estudios le parecían que ese final era demasiado oscuro, demasiado perverso. Ese final quizás pues emborronaba o manchaba la imagen que todos los espectadores tenían de una superestrella como Cary Grant, que aunque estaba en una etapa pues todavía relativamente inicial de su carrera, pues ya se haya forjado un prestigio como galán o como personaje pues positivo para el gran público. Por lo tanto, pues Hitchcock tuvo que renunciar a ese final que había creado en su cabeza, y ese final, lo cuenta en el libro, pues consistía en que justo antes de que Grant subiera el vaso de leche, ese famoso vaso de leche que tiene una bombilla en su interior para que el contenido de la leche pues sea todavía más luminoso y nos llame la atención sobre el peligro que corre Joan Fontaine, pues justo antes de que Grant suba ese vaso de leche a la habitación de Joan Fontaine, ella está escribiendo una carta que dirige a su madre, en la cual dice que está perdidamente enamorada de su marido, aunque sabe que es un asesino. Entonces está tan locamente enamorada de él que va a dejar incluso que la mate a través de ese veneno que contiene la leche, pero no puede evitar escribir esa carta para avisar a su madre de la naturaleza de este personaje y que ella a su vez pues lo haga saber a las autoridades públicas, de manera que nadie más tenga que sufrir el calvario que ella ha sufrido hasta ese momento. Una vez que Grant sube a la habitación de Fontaine, disimulando esa convicción de que él es un asesino, pues le entrega esta carta y le pide que se la envíe a su madre. Él le deja el vaso de leche y la película termina con un plano de Grant introduciendo ese sobre en un buzón.
Bueno, por lo tanto, el final ya podemos intuir cuál es. Grant es detenido y al final, pues, ella muere, pero a cambio, pues, ofrece un regalo a la sociedad en forma de delatar a esa persona a la que tanto había querido. Por lo tanto, bueno, pues esto es al final lo que yo os quería comentar sobre Sospecha. Me parece muy curioso, muy interesante cómo los estudios al final pues no dejaban ni siquiera a un genio como Hitchcock que decidiera sobre el final de sus películas, sino que la industria, el tono comercial o las expectativas económicas de las producciones al final primaban sobre el arte, tal y como ocurre actualmente, salvo en directores muy contados. Así que bueno, pues Sospecha es una de esas grandes películas de Cary Grant sobre las que he hablado en un post que os he dejado en Instagram, en el cual pues hablo sobre mis películas favoritas de Grant y no incluyo Sospecha, o sea que imaginaos la calidad de todo ese cine que tenemos ahí por ver, por volver a ver, por disfrutar de este gran genio de la interpretación. Bueno, pues nada más, aquí lo dejo y nos vemos en la próxima.